Hola, mi nombre es Paola Mariel Palacios Marín y soy alumna del cuarto año de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y les voy a exponer el tema del neumotórax. El neumotórax se define como una presencia patológica de aire en la cavidad pleural. Esta nos va a provocar un mayor o menor colapso pulmonar, el cual nos va a producir alteraciones en el mecanismo de ventilación o bien alteraciones en la hemodinámica del paciente. La cavidad pleural es un espacio casi virtual, el cual va a separar la pleura visceral de la pleura parietal, en el cual vamos a encontrar una mínima cantidad de lubricante y una presión subatmosférica en todo el ciclo respiratorio. Algunos eventos a los que se les atribuye esta alteración patológica van a hacer que exista una comunicación entre el espacio alveolar y el espacio pleural, una comunicación directa o indirecta entre la atmósfera y el espacio pleural, o bien la presencia de un organismo productor de gas en la cavidad pleural. La repercusión de esta alteración patológica se va a medir en el grado del colapso pulmonar y de la función previa que tenía el paciente. La clasificación del neumotórax se basa en las causas invocadas en la producción del mismo. Lo va a dividir en un neumotórax espontáneo y uno adquirido. El neumotórax espontáneo se subdivide en primario y secundario. El primario se establece en pacientes aparentemente sanos y el secundario en pacientes con enfermedades subyacentes. El adquirido se divide en iatrogénicos y en traumático. El iatrogénico se subdivide también en barotrauma y el traumático se subdivide en neumotórax traumático abierto o cerrado. Bueno, vamos a empezar a hablar del neumotórax espontáneo primario, su fisiopatología. Bueno, la fisiopatología del neumotórax espontáneo primario, como ya mencionamos, esta se va a establecer en pacientes aparentemente sanos, en los cuales la teoría dice que existen bulas subpleurales, las cuales su rotura hace que la salida del aire se establezca o se concentren en la cavidad pleural. Esta por lo general se establece en adultos jóvenes de complexión delgada, en una relación 6:1 hombres-mujeres, con factores de riesgo como cambios súbitos en la presión atmosférica, el síndrome de Marfan o historia familiar de neumotórax espontáneos. Un factor de riesgo muy importante es el tabaquismo o una endometritis sistémica. El ciclo que desarrolla el neumotórax es un paciente con factores predisponentes en el cual se van a encontrar las bullas, las cuales se rompen y hay una salida de aire y sustancias irritativas hacia la cavidad pleural, lo que nos va a provocar dolor, colapso del parénquima, acumulación de aire y una reducción de la capacidad ventilatoria pulmonar. También existe un incremento en el gradiente alveolo-arterial, el cual nos va a provocar hipoxemia y una disminución en el índice ventilación-perfusión. El cuadro clínico. En el 20% de los pacientes, el neumotórax espontáneo primario es asintomático. En el resto, el cuadro clínico inicia mayoritariamente con un dolor súbito de tipo pleurítico, con una disnea, tos seca y polipnea. Estos se van a ver o van a tener relación con el tamaño y la instalación del neumotórax. En la exploración física, los hallazgos más relevantes es que en la inspección vamos a encontrar una hiperinsuflación, movimientos de ampliación y ampliación disminuidos en el lado afectado. En la percusión vamos a encontrar hiperresonancia o timpanismo. En la auscultación va a haber disminución del murmullo vesicular, así como disminución de las vibraciones vocales. En el diagnóstico. El diagnóstico es meramente clínico y se apoya con estudios de imagen. La radiografía, vamos a pedir una radiografía postero-anterior y una lateral de tórax con el paciente de pie.
La radiografía no se va a recomendar hacerla con una expiración forzada. Entonces, en la radiografía podemos encontrar ausencia de zona del parénquima pulmonar entre la caja torácica y la pleura visceral, una desviación del mediastino hacia el lado contralateral y menos frecuente, pero también podemos encontrar el signo del surco profundo, como lo podemos ver en las radiografías que tenemos en las imágenes, y un aplanamiento del hemidiafragma ipsilateral. La radiografía tiene ventajas como el que es de fácil acceso, es rápida y de fácil interpretación, y desventajas, sus desventajas son es que es de baja sensibilidad y que es operador dependiente. La tomografía axial computarizada se dice que es el estándar de oro y esta va a ser útil cuando tengamos un neumotórax recurrente o que la fuga de aire sea persistente y también cuando los neumotórax son menores del 15% del hemitórax afectado. En el ultrasonido algunas de sus ventajas son de fácil acceso, es rápido, de bajo costo, pero no nos confirma el diagnóstico, solo lo descarta. Y en él solo podemos observar características de la pleura, más no del parénquima. Algunas situaciones que también modifican la presentación de un UCG va a ser la existencia concomitante de enfisema subcutáneo, de calcificaciones pleurales, adherencias pleurales o lesiones cutáneas. Ahora, el neumotórax espontáneo secundario, como ya mencionamos, este se presenta en pacientes con enfermedades subyacentes. Por lo tanto, esto nos puede indicar que son pacientes de mayor edad, excepto en la fibrosis quística. La enfermedad más común es el EPOC. En los pacientes con EPOC, la probabilidad de que padezcan neumotórax va a ser mayor en cuanto más avance la enfermedad. En la teoría de la presentación de neumotórax en EPOC se debe también a la presencia y ruptura de las bullas subpleurales y estas como la reserva funcional pulmonar previa ya estaba limitada, entonces va a haber una mayor gravedad. En los pacientes limitada, la repercusión clínica va a ser más grave. Otra enfermedad es el SIDA. De 2 al 4% de los pacientes van a desarrollar neumotórax y esta va a ser por una patología que es la neumonía por neumocitis carini. En estos pacientes con SIDA que desarrollan la neumonía, su tratamiento con la pentamidina nebulizada también es un factor independiente de la producción de neumotórax. En ellos se va a ver una mayor incidencia de neumotórax bilateral, neumotórax recurrente y una fuga aérea prolongada. Otras enfermedades como la tuberculosis pulmonar y neumonías necrotizantes, principalmente por estafilococos. Otra enfermedad es el neumotórax catamenial. Esta es muy rara, pero suele suceder en mujeres con antecedentes de endometriosis y en ella se va a producir de 48 a 72 horas después de la menstruación. Ahora, el neumotórax adquirido, el que dividimos en neumotórax iatrogénico, este es mayoritariamente provocado por procedimientos invasivos torácicos, como lavados bronquialveolares, biopsias pleurales, biopsias del parénquima, o bien otros procedimientos que involucren al cuello o el abdomen, como una biopsia hepática.
El neumotórax por barotrauma es común en pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. En ellos hay una ruptura de los alveolos por una sobreexpansión pulmonar que nos va a provocar la salida del aire alveolar y también, aparte de formar el neumotórax, se forma un neumomediastino y un enfisema. En el neumotórax traumático se subdivide en neumotórax abierto o neumotórax cerrado. En el abierto va a haber una herida que ponga en contacto o en comunicación el espacio pleural con la atmósfera. A veces también suele lesionarse el parénquima y habrá una salida de aire alveolar. Y en el neumotórax cerrado habitualmente se produce con fracturas costales, roturas bronquiales o una lesión esofágica. Diagnóstico. En estos neumotórax los signos y síntomas serán más dramáticos debido a que ya había un deterioro de la función pulmonar previa. Entonces, los pacientes se presentarán con intensa disnea, taquipnea y cianosis y pueden evolucionar hasta un paro respiratorio. En la exploración física puede ser dificultosa o confusa, ya que pues, va a haber otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, en un enfisema donde la presencia de la hiperinsuflación va a disminuir la entrada de aire y va a producir hipersonoridad a la percusión. Y esto nos puede provocar diferentes confusiones. El tratamiento va a depender de la sintomatología de cada paciente, las características del neumotórax y también de recursos de los que disponga nuestro caso. El tratamiento se va a basar en 5 principios: la eliminación de aire intrapleural, la reducción de las fugas de aire, la curación de las fisuras pleurales, la reexpansión pulmonar y la prevención de las recurrencias. Son los pilares del tratamiento. Entonces, el tratamiento va desde una simple observación esperando que haya una repercusión espontánea hasta una toracotomía. El tratamiento con oxígeno se va a incluir para mejorar la hipoxemia y favorecer la reabsorción del aire pleural. Esto lo hace porque crea un gradiente de presión gaseosa entre la cavidad pleural y los capilares tisulares circundantes, y esto nos va a ayudar a que la reabsorción aumente de 3 a 4 veces. Y se administra el oxígeno en cánula nasal a 3 litros por minuto o mediante mascarillas de alto flujo. La observación, este método de tratamiento va a seguir, se le va a dar un seguimiento con radiografías semanales para pacientes sin disnea y con un neumotórax espontáneo primario que ocupe menos del 15% del hemitórax. Esto para verificar que la reexpansión siga en pie.
Por último, tenemos un algoritmo de tratamiento de neumotórax espontáneo primario. Paciente con disnea o neumotórax completo, no. Alta y control ambulatorio. Presente con disnea y neumotórax completo, sí. Va a tener aspiración simple o drenaje de pequeño calibre. Hay resolución, sí. Se da de alta y va a tener un control ambulatorio. Si no hubo resolución, van a tener un posterior drenaje si no se ha hecho antes. ¿Hubo reexpansión pulmonar? Sí. ¿Hubo fuga aérea? No. Se retira el drenaje. ¿Hubo reexpansión después del drenaje de pequeño calibre? No. ¿Habrá hospitalización, sello de agua con o sin aspiración? No resolución, después va a haber valoración quirúrgica, valoración e indicación quirúrgica. También si hay mayor de 2 episodios de fuga aérea, estas son situaciones especiales, también va a haber una valoración e indicación quirúrgica. En un neumotórax espontáneo secundario va a estar hospitalizado. Paciente inestable, sí. Se le va a hacer un drenaje torácico con sello de agua más aspiración. ¿Hubo reexpansión completa? Sí. ¿Fuga aérea? No. Retirada del drenaje con alta y control ambulatorio. Después del drenaje torácico, sello de agua más aspiración, ¿hubo reexpansión completa? No. Se va a ver otra aspiración de 10 a 20 centímetros de agua. ¿Hubo resolución? No. Va a ser una cirugía torácica asistida por video. ¿Hubo resolución después de la aspiración de 10 a 20 centímetros de agua? Sí. Va a haber retirada de drenaje y una alta y control ambulatorio. Después de la hospitalización, ¿el paciente estuvo inestable? No. ¿Hubo neumotórax completo? No. Observación y oxígeno. ¿Hubo resolución? Sí. Y se va de alta y control ambulatorio. Esto sería todo. Muchas gracias.